Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Legisladores de la oposición le solicitaron al presidente Luis Abinader que convoque una legislatura extraordinaria. Una legislatura extraordinaria para, según ellos, poder modificar la ley 124, la ley que crea la Dirección Nacional de Vigilancia, la Dirección de Inteligencia, la misma ley que le da facultad a la Dirección Nacional de Investigaciones, al DNI, de violar derechos fundamentales de la gente, de las instituciones, de los y de las periodistas en el país, que sigo insistiendo que es la misma ley que le viola el derecho a la discrecionalidad que tienen los periodistas de no revelar la fuente noticiosa. Y eso no se puede permitir de brazos cruzados. Hay que seguir insistiendo que los periodistas y las periodistas deben, con seriedad, con responsabilidad, con firmeza, atacar, interponer un recurso de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional de la República Dominicana para que anule esa ley, para que anule por lo menos los artículos que contiene esa ley, como el artículo 11 y otros, que son violatorios a la Constitución de la República, porque violan derechos fundamentales de la persona. Y eso es una violación a los derechos, a la Constitución de la República, porque es esa Constitución quien le otorga esos derechos fundamentales a nuestra población. Habrá que esperar si ciertamente el presidente de la República va a convocar esa legislatura extraordinaria para que, según los legisladores de la oposición, se pueda debatir de nuevo y modificar la recién promulgada ley 124, que fue promulgada por el presidente de la República y que ahora se convoca a debate después, como dije en un programa anterior, del palo dado, después que el grito se eleva, que se eleva la voz, porque le están violando derechos a nuestra población. Habrá que esperar que el presidente convoque y que esta ley sea rechazada, que esta ley sea modificada por una ley que no sea al servicio de sectores represivos del poder, sino al servicio de la población. ¿Por qué ese consenso? Ese consenso de que habla el presidente, porque el presidente de la República ha hablado ahora de que esa ley se aprobó en su momento con el consenso de todos los sectores, de sectores de la oposición y del gobierno, que no se opusieron en su momento, según el presidente Luis Abinader. Pero supongamos que sí, que hubo consenso. Pero si hubo ese consenso, lo hubo solo para favorecer, repito, esos sectores de poder, esos sectores represivos, esos sectores que violan esos derechos, no un consenso tomando en cuenta la población. Y como también dije en un programa anterior, el presidente, a fin de cuentas, es el presidente de la República quien tiene la última palabra, porque es el presidente quien tiene la facultad de rechazar o de promulgar una ley, cualquier ley que haya aprobado el Congreso de la República. Entonces, el presidente Luis Abinader es tan violador de esos derechos fundamentales de la gente como los legisladores que la aprobaron sabiendo, porque tiran un caramelo envenenado para si la población se queda de brazos cruzados y guarda silencio, hacerla valer de esa forma. Pero como en este caso se elevó la voz de protesta, por eso están actuando. No están actuando ahora propiciando ese diálogo porque le interese reparar los derechos de la población. No, es porque se ha elevado el grito, se ha elevado la voz, sobre todo de los periodistas y las periodistas. Y entonces el presidente se ha visto en la obligación, en un momento de campaña electoral, de ceder y hablar de convocar un diálogo ahora, después que ya fue promulgado. Pero vamos a esperar que ese daño sea resarcido a favor de la inmensa mayoría de nuestra población. Por otra parte, señores,
La Suprema Corte de los Estados Unidos le dio un espaldarazo al presidente John Biden, dándole a su vez un espaldarazo a los inmigrantes, a los miles de inmigrantes que llegan a la frontera de México con el estado de Texas. La gobernación de Texas había colocó y se mantienen aún ahí alambre de púa para impedir el paso de esos indocumentados al territorio norteamericano. Sin embargo, recientemente murieron 2 personas que no pudieron ser auxiliadas, apoyados por la Guardia Fronteriza, por la policía, por la patrulla fronteriza que custodian esa zona, porque los alambres de púa se lo impedían. Y esas personas murieron víctimas de una actitud antimigrante y racista del gobernador de Texas. Ante esa situación, el presidente norteamericano John Biden elevó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia solicitando ordenar el retiro de esos alambres de púa. Y efectivamente, la Suprema Corte ordenó a la gobernación de Texas que sean retirados de inmediato esos alambres, que aún se mantenían el día de ayer ahí y no había hecho caso el gobernador, pero que tendrán que hacer valer esa decisión de la Suprema Corte, porque no es posible que se siga permitiendo, por una actitud racista y antimigrante, que siga permitiendo que personas mueran ahí sin poder ser auxiliadas por la Guardia Fronteriza, porque a un gobernador le ha venido en gana cerrar esa zona con alambres de púa, que se le haría imposible el paso tanto a los inmigrantes para el territorio norteamericano como a la Guardia Fronteriza de poder auxiliarlo y evitar tragedias. Una buena decisión, sin duda, de la Suprema Corte norteamericana en favor, por lo menos, de la vida de los inmigrantes que corren riesgo en esa frontera. De manera que es necesario apoyar esa decisión de la Suprema Corte norteamericana a favor de la vida de los inmigrantes.